yo soy Renata Turrent. Hoy voy a platicar un poco sobre el ejercicio periodístico y la acción política del periodismo. A mí me gustaría empezar diciendo que el periodismo es un noble oficio y es claramente necesario para una democracia y para la vida pública. En México hemos tenido grandes periodistas a lo largo de nuestra historia, pero también hemos tenido una prensa que ha defendido intereses económicos e intereses políticos de manera muy poco ética. En nuestros tiempos hemos visto cómo los medios han sido fundamentales para mantener regímenes en el poder. De hecho, podemos pensar en el caso de Peña Nieto, quien fue prácticamente construido por medio de los medios de comunicación hegemónicos hasta que llegó a la presidencia. ¿Qué medios? Bueno, Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, los medios que conocemos como masivos, corporativos, esto que le llamamos los medios hegemónicos, los medios de comunicación hegemónica. Esto no solamente existe en México, sino también existe en el mundo y existe con medios internacionales que defienden intereses no solamente en sus países, sino también en el resto del mundo, ¿no? Se usan como herramienta de política interna y política externa. Algunos ejemplos de esto son el New York Times, el Washington Post, The Economist, el Financial Times, diferentes medios muy conocidos a nivel internacional que no solamente tienen injerencia dentro de sus países, sino que también buscan afectar políticas públicas o la política dentro de otros países, y ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. Creo que con esto lo importante, antes de entrar a algunos ejemplos que me gustaría tocar, es entender que el periodismo es una herramienta política y que el periodismo no es neutral. Los periodistas son seres humanos que tienen diferencias, que tienen posiciones políticas válidas, pero creo yo lo que no es válido es salir por el mundo a decir que como si no tuvieran algún tipo de posición política, cuando sí, siempre un medio tiene una editorial, tiene una línea política y es válida siempre y cuando se sea honesto con esta línea política. Dice Bastián Vila que el periodismo no puede ser neutral, pero tiene que ser ético. Y creo que esa es la manera en la que podemos verlo, ¿no? Y parte de la ética es enunciar desde dónde nos paramos como medio de comunicación o como comunicadores y comunicadoras. Ahora creo que esto es un preámbulo un poco para hablar sobre lo que ha acontecido en últimos días, en específico estas campañas de desprestigio a la familia de López Obrador, primero con los chocolates Rocío y ahora con el supuesto conflicto de interés con la casa que renta la nuera de López Obrador, la esposa del hijo del presidente en Estados Unidos. No me meto mucho al tema porque ya se ha discutido ampliamente, se ha hablado en la mañanera, se ha demostrado que no existe conflicto de interés. Para quien no lo ha visto, puede ver la mañanera donde está el presidente de Pemex explicando cómo están los contratos, e incluso existe un micrositio en Pemex donde ustedes pueden ver cualquier contrato de Pemex y de esta manera descartar que existe el conflicto de interés que mencionan los medios de comunicación, en específico el reportaje, entre comillas, que hizo Mexicanos contra la Corrupción y difundido por Latinos y Loret de Mola. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque es importante saber desde dónde quiénes son quienes están empujando estas noticias falsas. O estas campañas de desprestigio y por qué. Y resulta muy obvio que empiezan a hacer este tipo de campañas justo antes de cuando tenemos en puerta la reforma energética que ha tocado muchos intereses no solo nacionales sino internacionales. Creo que el ejemplo de la casa del hijo de López Obrador explica muy bien cómo funcionan estas campañas. Y que por gente como Carmen Aristegui, que hay que decirlo, tiene su carrera personal que la respalda, pero que desde mi humilde opinión comete un error en amplificar esto, y me parece que la razón de ella es distinta a la de Loret de Mola. Me parece que ella lo hace un poco
por militar con esa marca que ha hecho de sí misma como crítica del poder, pero pues a mí también me gustaría ver que fuera crítica con otros poderes, porque pensar que solamente el presidente es poderoso es, por decirlo menos, ingenuo. Y finalmente cerraría yo con lo que está sucediendo con los medios de comunicación internacionales, que ya habíamos tocado al inicio, y cómo salen también de manera organizada a hablar. El Economist hoy, The Economist hoy salió a hablar sobre la democracia en el mundo, pero hacen una rebaja en el índice de la democracia en México. Es risible porque hablan de cómo empieza a subir la democracia después del fraude de 2006 y cómo empieza a descender ahorita, ¿no? Aunado esto a otro texto del Wall Street Journal, donde también dicen que la reforma eléctrica podría romper con el TEMEC. Entonces, bueno, esto nada más por poner algunos ejemplos de cómo se utiliza el periodismo con fines políticos, muchas veces de manera muy sucia.